Con 49 firmas, los asambleístas Amapola Naranjo por la Revolución Ciudadana, Roberto Gómez por Creo y Lourdes Cuesta, Independiente, presentaron un pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones en los hechos relacionados con el paro de octubre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, este es un segundo intento por enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno María Paula Romo. El primero no dio paso a la Comisión de Fiscalización, sugirió el archivo y no llegó al Pleno de la Asamblea. Como lo digo, este es un segundo intento que lo encabezan Amapola Naranjo, Roberto Gómez de Creo y Lourdes Cuesta, Independiente actualmente, antes de Creo. Está con nosotros ahora la asambleísta Amapola Naranjo de los registros de la agrupación Revolución Ciudadana. Asambleísta Naranjo, bienvenida a Notimundo. Buenas noches. Muchísimas gracias, Freddy. Y María del Carmen. María del Carmen, así es. Gracias por su tiempo. Gracias y un saludo a la audiencia. En primer lugar, y ya lo manifesté públicamente, pero personalmente lo hago, mi solidaridad con las agresiones. Muchas gracias, esa falta asambleísta. de respeto que se ocasionó por parte de manifestantes hacia su persona. Gracias, asambleísta. Cuéntenos, usted y sus colegas de las otras bancadas le acusan de incumplimiento de funciones a la ministra María Paula Romo. ¿Usted concretamente de qué le acusa? ¿Por qué incumple sus funciones la ministra? Bien, nosotros hemos denunciado 3 causales porque son estas las que en distintas declaraciones públicas la señora ministra las ha reconocido y ha pedido disculpas. La una es el uso de bombas lacrimógenas caducadas en general. Esto afecta no solo a manifestantes, sino también pone en riesgo a la propia policía. La ley le dispone que debe dotar de instrumentación efectiva, óptima, en buen estado a la policía. En segundo lugar, el lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de paz y de acogida humanitaria, como fueron la Casa de la Cultura y varias universidades, incluso 2 de ellas por su vocación religiosa, humanitaria específicamente, ¿no? Inclusive se llegó a lanzar bombas lacrimógenas dentro del Hospital Eugenio Espejo, por ejemplo, lo cual es gravísimo. Y el tercero reconocido este hecho también por convocar tardíamente al Comité Interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. No es posible que la policía, el Estado, no haya sido capaz de defender y garantizar el derecho de comunicadores y el derecho de la ciudadanía a estar informados. Venga de donde viniere esta información. Todos los trabajadores de la cultura son garantizados en el mundo entero, aún en estados de guerra. De la comunicación, quiere decir. De la comunicación, así es. Así es. Estos 3, por haber sido reconocidos por la señora ministra públicamente, esto no limita de que en el proceso vayan surgiendo evidencias de nuevos incumplimientos de funciones para su enjuiciamiento político. Ahora, ¿qué pruebas tiene más allá de las declaraciones, como usted dice, de la propia ministra aceptando, por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas caducadas y hechos que ustedes relatan como la convocatoria tardía del Comité de Protección de Periodistas y lanzamiento de gas lacrimógeno en concentraciones humanas donde había presencia de grupos vulnerables y dentro de instituciones educativas donde se encontraban los indígenas? Hemos adjuntado de inicio mucha abundante prueba documental basada en documentos públicos, como el informe del Consejo Cantonal para la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el informe y medidas cautelares de la Junta de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué dice ese informe? En este informe se advierte a la ministra de la gravedad del caso y de la falta de protección a niñas, niños y adolescentes. El Consejo acoge las medidas cautelares y les dice, mire, el día 7 ha dictado medidas cautelares para que se abstenga de ordenar disparar bombas lacrimógenas en centros de paz, en centros de acogida humanitaria, en centros de salud, en fin. Esto no lo cumplió. Por más que pidió disculpas, según este informe,
siguió pues ordenando atacar estos centros donde estaban niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores. Estos son documentos fuertes. También tenemos documentación de la propia CIDH, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo nuevamente, porque yo adjunté en el juicio anterior. Sin embargo, pues los colegas asambleístas, miembros de la Comisión de Fiscalización, creo yo, que actuaron con irresponsabilidad, con ligereza, presentando pruebas. Y las leyes incumplidas aseveraron que no había pruebas y otros dijeron que no era suficiente. En esta vez hemos presentado muchísima prueba. También tenemos prueba documental, prueba testimonial y nuevos actores que incluso nos han pedido ya que por favor los llamemos cuando sea del caso, tanto periodistas, por ejemplo, que fueron agredidos y ellos sintieron vulnerados sus derechos, no tenían la tranquilidad de poder llegar al sitio e informar. Bueno, en el camino irán surgiendo más todavía pruebas. El asunto es ¿no? Hay una presión social muy fuerte, hay una presión social. Hay también... ¿Presión social para qué? De diferentes organizaciones sociales que nos dicen algo tiene que hacer la Asamblea. ¿Qué pasó con los hechos de octubre? Si bien ya contamos con un informe de una comisión multipartidista que se nombró y se encargó de analizar, investigar, hay ese informe donde se dice, bueno, este decreto que anunció fue el detonante de una insatisfacción popular. ¿Qué pasó? Nosotros pensamos que el control político y la fiscalización se refieren al desempeño del cargo. Creo que no estuvo a la altura nuevamente la señora ministra de poder manejar este cúmulo de sentimientos, de emociones populares que llevaron a las manifestaciones, y la respuesta del gobierno fue la represión, lejos de buscar el diálogo enseguida, pronto, para evitarnos muertes, heridos y todo esto. Y lo más grave, que habrá que investigar debidamente en su parte Fiscalía, nosotros en el control político, sobre la supuesta persecución a víctimas que continúa. Por ejemplo, los tweets de una de las víctimas, Yajaira, no recuerdo bien el apellido. Ella perdió un ojo. Posiblemente la policía empezó a usar las bombas como objetos contundentes, duros como piedra, para atacar o, yo no sé, reprimir, porque hay varias personas que han perdido un ojo y otras que han muerto por efecto de balas. ¿Qué pasó? Pero da la sensación de que todos los organismos de derechos humanos y ahora la Asamblea están ubicando la violación a los derechos humanos solamente desde la fuerza pública hacia los manifestantes, que debe ser señalada y sancionada, por cierto. Sí. Pero ¿qué pasa con el resto de ciudadanos que fueron afectados en sus derechos humanos por otros grupos sociales, no necesariamente por el Estado? Me refiero a las repercusiones y a las acciones desplegadas de violencia en el marco de las protestas. Claro. Hay sentencias internacionales de la propia CIDH y en su análisis lo nombra, que respecto a que cuando en una manifestación hay grupos de violentos, la policía está altamente capacitada, debe estar, para reducir a esos violentos afuera de la manifestación, porque ese hecho no le torna en violenta a toda la manifestación. Pero si los violentos se mezclan con los no violentos, exactamente, hay ¿cómo hace usted ahí? Todo esto ha ocurrido. Yo creo que deben ser sancionados después de una prolija investigación, tanto excesos policiales como también ciudadanos violentos que hayan cometido delitos en contra de propiedades públicas, privadas, etcétera. Pero esta investigación la tiene que hacer Fiscalía. Nosotros debemos evaluar, fiscalizar el desempeño del cargo de la señora ministra, quien pues ya no goza de la confianza ciudadana. Creo que hace 2 días hubo una convocatoria popular para un juicio popular a la señora ministra. Bueno, esto expresa que hay insatisfacción. Claro, es un juicio simbólico, sin lugar a dudas. Ahora, ¿y qué le hace pensar a usted que esta vez iban a obtener los votos dentro de la comisión primero de fiscalización que va a sustanciar este pedido de juicio político y luego si pasa a juicio dentro del pleno de la Asamblea? Bueno, acabamos de escuchar un poco los datos que daba Paulina Recalde sobre los niveles de aceptación de la Asamblea Nacional.
creo que es de las instituciones de más baja aceptación por parte de la ciudadanía. Estamos conscientes de que la Asamblea le debe al país. Yo creo que esta es una oportunidad de reivindicar que está cumpliendo su labor sagrada que le encargó el pueblo ecuatoriano, es decir, fiscalizar y el control político a más de la legislación. Debemos cumplirle al país y estamos haciendo acercamientos con las diferentes bancadas para que haya un acto de conciencia. ¿Se puede decir que están garantizados los votos de todo el bloque o la agrupación Revolución Ciudadana y de Creo que hay interpelantes? Sí, tengo optimismo. Algunos asambleístas no alcanzaron a firmar, pero nos han reiterado su apoyo en este sentido, porque no es una revancha de ningún tipo, simplemente el señor presidente debería poner al frente a una persona capaz, que pueda ser capaz de convocar, de dialogar, de evitar estos desmanes que sufrimos en octubre. Vamos a ver cómo se van evacuando las pruebas a favor y en contra de la ministra de Gobierno, que una vez más, en un segundo intento, está solicitado un juicio político en su contra. Queremos agradecer a la asambleísta Amapola Naranjo, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por habernos atendido. A usted siempre muy amable. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.